Mi nombre es Miguel Fernández Long, me dicen Cacho. Es un sobrenombre que yo gusto de usar, fue mi primer nombre de funcionamiento político en la Juventud Peronista. Y estamos en Misiones. Ahora estoy actualmente pensionado, retirado y participando siempre en lo que es el ejercicio de recuerdo de nuestra propia vida y la relación entre eso y nuestro territorio. O sea, me dedico intensamente, particularmente en los últimos 15 años, fui querellante en el juicio de Campo de Mayo, soy querellante en el juicio de Campo de Mayo y también participamos acá en Misiones. Ya soy del Gran Buenos Aires, nací en el partido, nací y me he criado en San Isidro, en Bécar particularmente, un territorio del lado de la vía hacia Libertador, o sea, donde vivían profesionales, clase media alta y después ya de los ricos más abajo. A unos 1000 metros cambiaba todo el panorama hacia los bajos de Bécar. Había barrios obreros, un cordón industrial muy grande, que era el que existía en esos años, antes de la primera destrucción de la dictadura y las posteriores de los 90 y actual. La calle Rolón estaba muy cerca de mi casa y era un eje particularmente para lo que era la industria automotriz que se estaba desarrollando fuertemente en el norte. Estaba FAT, estaba Ford, Del Carlo, y había una enorme cantidad de talleres, se hacían zapatillas, canastos, barrios obreros donde se mezclaban los inmigrantes con la gente, inmigrantes de Europa con los migrantes internos, y se empezaban a poblar de villas. O sea que era gente que venía a trabajar en ese auge, que no tenían ningún tipo de previsión y de contención social, entonces iban asentando, iban rellenando barrios, iban haciendo el territorio. Nací en el año 54, o sea que me tocó en los 60 a pleno, toda esa transformación, y yo era cristiano, iba a la parroquia, que me insertaba en ese territorio, y mientras tanto fuimos creciendo. Y ahí empieza mi vínculo con Misiones, porque yo tenía unos 15 años cuando ya el espíritu entre todos los compañeros, no todos, pero gran parte de los compañeros de colegio, mis amigos, mi hermano, empezábamos todos a tener una opción por lo que era la opción por la revolución, por una transformación radical de la sociedad hacia una sociedad más justa, libre y soberana, diríamos, porque se da también todo ese proceso que nos damos cuenta de haber sido engañados por nuestros padres, nuestros vecinos, todos que nos hablaban de la dictadura, de la tiranía peronista, y te empezabas a enterar y era todo chamullo. Y por supuesto que no te hablaban de los bombardeos de Plaza de Mayo, de los fusilamientos de León Suárez, que habían sido cerca de mi casa. Nosotros a veces escuchábamos las bombas de las guerras internas de los milicos de azules y colorados en Radio El Mundo. Era un territorio, San Isidro era un territorio, toda la zona norte era un territorio muy complejo, muy dinámico, muy fuerte, donde venía todo el gauchaje por un lado, porque éramos San Isidro, éramos la ciudad más antigua, cerca el último puesto antes de Buenos Aires, ¿no? De hecho, San Martín se juntaba con Pueyrredón ahí en San Isidro, porque si no te lo comían los porteños. En todo ese caldo de cultivo, yo tengo un hermano mayor, Pablo Fernández Long, quien fuera después diputado del Partido Auténtico acá, y que empezamos a frecuentar una casa que quedaba cerca de mi casa, que era la casa de Héctor Oestergel, el guionista del Eternauta. Posteriormente yo fui novio y me casé con Beatriz Oestergel, quien fuera secuestrada, torturada y asesinada por el ejército argentino en Campo de Mayo. Y en ese momento
estábamos hablando de los años 69, 70, uno se empezaba a preguntar, todos charlábamos, ¿no? El compromiso del cristiano, Pablo Freire, y conversábamos la vieja pregunta de qué había que hacer. Con Pablo y con muchos compañeros, un consenso bastante grande, ante distintas alternativas, lo que hoy podríamos llamar la rosca o la publicidad, todos nosotros empezamos a ver que lo único que realmente era honesto hacer era en nuestros territorios empezar a hacer un trabajo colectivo de base que implicara cuestionarnos todos junto con los compañeros y trabajar en las reivindicaciones urgentes y necesarias que tenía. En ese plan, o sea, en entremedio uno iba a marcha. ¿Vos qué edad tenías en esa época? 16, 16, claro. Pablo tenía 21, 22. Las chicas, la más grande, Estela Oester, que él tenía 19, qué sé yo, éramos todos así, de esa edad, y todos entre nosotros, ¿viste? Cada uno abrevaba en algún lugar. Yo tenía un gran amigo, Eduardo Hurst, que cayó combatiendo en zona norte, y su cuerpo fue desaparecido. Y después apareció y lo perdieron, esas cosas terribles. Bueno, que era de familia peronista, yo era de familia gorila. Entonces, lógicamente, entré más o sea, si bien por un nacionalismo desde quinto grado, viste, que en ese momento peleábamos en el colegio, porque lo que era el revisionismo, la mirada sobre Rosas y los caudillos era todavía muy liberal. Entonces nosotros, y además era de la provincia de Buenos Aires, era nuestra identidad, rosistas, vamos evolucionando hacia el nacionalismo revolucionario, pero todo eso era una opción, pensar y charlar, y nos damos cuenta que no. Por otro lado, había una impronta muy grande del cristianismo, de Pablo Freire y todo eso, donde la militancia era pulirse uno, o sea, lo que uno fuera era lo que importaba. Y estábamos dispuestos a, totalmente claro que no había proyecto personal válido ahí, o sea, se estudiaba, se laburaba, se hacía lo que se fuera en función de, o sea, no preservábamos esos espacios, el único espacio que preservábamos era el espacio de libertad, de revolución entre los compañeros. En esa discusión de qué hacer con muchos compañeros, particularmente, bueno, Eduardo Hurst, Pablo, mi hermano, Estela, Diana, Beatriz Oestergel, Héctor Oestergel, Vasco Morto, la gente que nos juntábamos ahí después en la parroquia, revolución, cambio, transformación, toda esa discusión que había, y la conciencia de lo que había que hacer era dar el paso, ¿no? O sea, en mi caso era ir con la parroquia a esas villas que estaban ahí cerca de mi casa, donde estaban los chicos que repartían la verdulería a mi casa, o sea, los que nos cruzábamos en la calle separados por el privilegio. Y en el caso de Pablo, que se había recibido de sociólogo, él ingresa, se relaciona con el movimiento rural cristiano y sale a buscar un lugar donde poner todo lo que él había recibido, educación y todo eso, al servicio del pueblo. Y además con una orientación particular hacia lo que era el campesinado, o sea, el movimiento rural cristiano en ese momento. Sí que anduvo por varios lugares, Catamarca, estuvo en ese movimiento, eso lo cuenta bien en su libro, así que les recomiendo que lo lean, es interesante. Y yo empiezo a ir primero con la parroquia, ayudando al dispensario, a repartir cosas, y empiezo a insertarme en ese lugar con Beatriz Oestergel, los dos. Ella hacía ayuda escolar, cuidaba, ya hacíamos, obviamente, dividido por los roles claros de aquella época, digamos, claro, mal sentido de la palabra, ¿no? Sí, pero sí. bueno, yo hacía zanja, ella ayudaba, pero los dos estábamos ahí y nos fuimos siendo amigos, y a través de los curas nos relacionamos con un grupo, un viejo para ese momento, sería un muchacho de 35 años, Carnicero, que era como el referente peronista del barrio, otro compañero, Julio Guevara, Camote, que después lo va a usar Héctor en varios de sus historietas como referencia. Él participa mucho de esa primera etapa que militamos en esa villa, ese barrio, La Sauce.
muy cerca de La Cava, cerca de San Fernando, en el epicentro de lo que después fue el corazón de la tormenta, digamos, ¿no? Y en ese interín Pablo llega a Misiones. Él se acerca, pasa a ser con la famosa huelga del té, cuando consigue la información de para cuánto se pagaba, que estaban mintiendo, como de costumbre, los grandes concentradores de yerba y de té, sobre el precio que les pagaban en Europa. En esa época anda a enterarte lo que algo. Y consigue Pablo a través de un montón de cosas, y bueno, se gana esa huelga, y Pablo entra de asesor, en el grupo de la conducción del movimiento agrario misionero. Toda esa historia, seguíamos siendo todas y todos los mismos. Entonces charlábamos. Pablo nos escribíamos cartas permanentemente. Él me mandaba el amanecer agrario, yo le mandaba lo que pasaba. Entonces la gente, los compañeros de acá sabían lo que estaba pasando a través de múltiples contactos como ese, ¿no? O sea, lo que estaba pasando en otros lugares. Estaba Estela, que también, o sea, había la cuestión nacional va a ser muy importante para comprender la cuestión local. Porque después nos vamos a encontrar con cosas, por ejemplo, la identidad política de los compañeros que estamos a veces buscando sus cuerpos, a veces tratando de juzgar los crímenes recibidos. La identidad política de ellos tenía una impronta regional fundamental, había nacido el territorio, pero se ligaba mucho con esa nacional. De hecho, pertenecer a la organización Montoneros significaba muchas distintas cosas en todos lados, pero una misma cosa, que era una voluntad revolucionaria, transformadora, que hacía que la gente nos identificáramos con eso, más allá de que, por ejemplo, acá no tuviera el peso, o sea, no fuera una organización político-militar, siempre era, pero el peso de lo militar era muy escaso, y sin embargo, la identidad de los compañeros era totalmente esa. Claro. ¿Entendés? Cuando Pablo viene, o sea, ¿te acordás? Seguramente sí, pero digo, ¿cómo viene? ¿Cómo llega a Misiones él? Pablo llega a Misiones por el grupo del Movimiento Real Cristiano, que lo va, como te digo, o sea, lo va yendo, se va a Catamarca, se va y labura con ellos, van a distintas ligas, hasta que encuentra, por un proceso más complejo que lo cuenta él en el libro, pero encuentra el lugar donde sirve y le sirve. Está bien. Se queda acá. Empezamos, como te digo, o sea, la discusión política permanente de base, nosotros éramos, después en la historia, quedamos adscriptos al fascismo inmundo, como decían compañeros, hemos sido siempre, si bien no como identidad parcial, pero yo incluso ingreso a la militancia ya un poco, no ingreso a la militancia, empieza a organizarse mi militancia a través del peronismo de base primero, pero mucho más amplio que eso, o sea, una realidad de basistas, digamos, ¿no? Entonces empieza ese ida y vuelta, esa discusión. Antes del 70 empieza Pablo a venir a Buenos Aires y parar en casa con Pedro, Michel, o sea, claro. Y Pedro empieza a parar en casa cuando viene, o sea, y ahí en ese momento vamos a lo de Westergel, se junta un montón de gente, estamos hablando del año 72, 71, 72. Ni bien estaban empezando a organizarse acá el MAM. Claro, más un poco, no, yo diría un poquito después, en la etapa del auge del MAM, porque el auge del MAM es antes del 73. Claro. Las grandes huelgas ganadas. 71, 72. 72, sí, claro. 72. 71, 72, viste, lo que le dio el espacio político. Después, 73 todavía. Y ya después empieza todo el conflicto interno que termina debilitando toda la experiencia, la ruptura, bueno, todo eso que pasó. Y vos contabas que viajaban desde Misiones a Buenos Aires. Claro, para distintos trámites, reuniones con el ministerio, pues estaban peleando. En esa época ganaron cosas muy importantes que transformó la vida, ¿no? O sea, muchas veces escuchás a familiares de gente que uno conoce la historia que te dicen, no, mi viejo se hizo solo. O sea, la chacra esta la armaste con el fondo de la yerba que no le pagaban y se logró
pero todo eso lo sepultó la historia, digamos, ¿no? No se hizo solo, se hizo colectivamente, después quedó solo. Es otra historia. Y en eso iban allá y por un lado se contaban, por otro lado recibían. Siempre había sido, o sea, la zona nuestra era una zona de mucha movilidad y además, bueno, Pablo siempre había, desde, yo me acuerdo que la primera cosa así más como de militancia que me pasó fue cuando Pablo recibió unos exiliados brasileros, o sea, estamos hablando de cuándo, 68, 69, imagínate. Y bueno, y estaban un montón de gente que después la vas a ver en todas las derivas, o sea, tipo onda Forrest Gump de su desarrollo, estábamos en el medio del cachengue y no sabíamos, pensábamos que éramos... Eso lo dirá la historia, claro, lo dijo la historia. Claro, eso lo sabemos ahora, ¿viste? Claro. Entonces había una fertilidad en la discusión, en las prácticas, en cómo llevar adelante un órgano de prensa, cómo laburar, o sea, cuando el laburo de base empezaba a ser una mentira y estabas bajando línea, o sea, cuál era nuestra lealtad hacia, ¿entendés? Toda esa discusión se empieza. De hecho, Pablo va el 25 de mayo del 73 a la Plaza de Mayo con nosotros, con el grupo de la Sauce, que también había explotado en ese momento, con Héctor Oestergel. Héctor vino con nosotros de Ezeiza también. Entonces, vos vas a ver que en la obra de Héctor Oestergel está el Camote el Villero, que lo hacía en la Evita Montonera, que era bastante pobrecito, pero bueno, y el Biguá, en el Eternauta 2, es todo un homenaje a Beatriz y a la militancia de la Sauce. Aparecen figuras, aparecemos ahí disimulados. Y bueno, eso hacía que hubiera un tejido particularmente especial entre Misiones y la zona centro de la zona norte de Gran Buenos Aires, con todo lo que eso implicaba en términos, hoy hablas de zona norte y pensás en otra cosa, resuena otra cosa de lo que nos resonaba a nosotros, ¿no? Pompeya y más allá de la inundación más bien era, claro, era otra cosa. Claro. Y tanto es así que Eduardo Hurs, este compañero que era amigo mío desde chiquitito, muy amigo de Pablo, se viene acá, se pasa un montón de tiempo con los compañeros, los distintos, ya en el 72, después vuelve allá, o sea, había un ida y vuelta de compañeros, después Pedro tuvo unas cuestiones de salud de otro compañero, de otro colono grande, y entonces iban allá y en el hospital íbamos nosotros. Yo con Pedro compartí mucho tiempo cuando él estuvo internado, creo en Muñiz, creo que había tenido tifo, no me acuerdo. Ajá. No me acuerdo, o sea, compañeros se acuerdan. Pero nosotros íbamos con Eduardo, se producía y ya más adelante fue eso, 73, 74, ya incorporados al proyecto de construir una herramienta única. Y entonces mi pregunta era, ¿qué pasó el último tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo vivió esa retirada un compañero tan cercano a mí como era Pedrito, por un accidente de la historia, ¿no? Porque yo no militaba acá, de hecho vino una sola vez, una noche estuve en la chacra de Pedro y volvimos ya en el momento del quilombo, cuando ellos estaban empezando a separar, digamos, ¿no? En un viaje muy loco que iban Michelle y Casalava y la compañera de Michelle adelante y atrás Estela, Pedrito, Pablo y yo. Bueno, después chocamos en Rosario y seguí yo con Pedrito hacia... Yo digo Pedrito y nadie le decía Pedrito, pero le decíamos Pedrito en casa, ¿viste? Claro. Y esos años 73 ya. 74. 74. 74, ya mitad del 74. Claro. Y la última vez que lo habré visto habría sido para esa época. Y después teníamos diálogo a través de Pablo, que viajaba, porque primero que en el 75 fueron al ministerio, fue aquella vez que lo fueron a ver a Rodrigo y los estuvieron esperando horas y horas, y lo llamó Rodrigo, hizo entrar a Pablo solo y le dijo, mira, por el cariño que le tengo a tu padre, hoy te vas, pero no vengas más, porque no salís. Y bueno, en ese contexto, Rodrigazo, todo, seguimos, ahí Pablo pasa a ser diputado. Ahí ya... claro, que fue cuando
Ya habían matado ya se había muerto sí, el gobernador. El gobernador. Claro, ahí se da toda una batalla en Misiones, como se dio en todas las provincias donde había gobernadores o nuestros o simplemente buena gente y progresistas, ¿no? O sea, no sería nada extraño que, como sostienen muchos, particularmente Sebastián Corol, que fue un atentado de las 3A, hubiera sido totalmente lógico, hubo muchos de esos. De hecho, después ponen toda la carne al asador. Eso genera un posterior influencia en el trabajo, en la historia de la memoria, ¿no? A lo cual, o sea, pasaron muchas más cosas que eso, pasó todo lo que pasó hasta ahora también, ¿no? De hecho, grandes sectores de la izquierda apoyan al gobierno de Isabel y son también parte de lo que construye el relato histórico posterior, donde el hecho de que todo eso hubiera sido articulado desde el peronismo revolucionario fue bastante negado y olvidado, ¿no? O sea, olvidado no, porque la mayor parte de los compañeros que construyeron acá procesos de memoria y verdad justicia sabían perfectamente, pero no había espacio para que eso se diga, se hable. Y había quedado entonces una serie de mitologías, digamos, ¿no? O sea, que te digo que hoy hablábamos de los juicios y cómo los juicios van desarmando esas mitologías porque tenemos que presentar pruebas, evidencias, entonces sabemos cómo son las cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, acusaciones hasta infantiles, como que el partido auténtico fue el motivo por el cual llegaron un montón de gente. Cuando vos lo contrastás con el diario El Territorio en los años 74, 73, en el 74 fue el cumpleaños del Negro Figueredo y salía en el diario quiénes iban, o sea, todo el mundo hacía en los lugares chicos, claro, o sea, San Isidro o Misiones, todo el mundo sabía quiénes éramos, o sea, no éramos paracaidistas. Pablo sería un poco paracaidista acá, pero de todos los demás, no. Todo el mundo sabía quiénes habían sido, o sea, no era necesario el padrón de afiliación. Sí, para algún método, digamos, ¿no? Pero incluso todo ese relevamiento previo al golpe, todo el trabajo previo que venían haciendo desde los años 60, ¿no? Antes de que nosotros existiéramos como organizaciones revolucionarias, incluyó la presencia de FECED acá durante el año 75, donde se hace todo el trabajo de inteligencia. Cuando vemos la orden general del ejército, el plan general del ejército que le presentan a partir del pedido del gobierno de Isabel del exterminio, una de las primeras cosas que dice cuando arma los relojes de funcionamiento, que hay que asegurar que en Misiones no se desarrolle un espacio apropiado para una resistencia rural. Claro. Entonces ya lo están trabajando de ese momento. Le viene como anillo al dedo la derrota del campo popular, que fue la ruptura del MAM, y el repliegue, ¿no? O sea, a mí me decía Eduardo Surakowski, en las charlas que tuvimos con Pablo en los últimos años, me decía eso, ¿no? O sea, que el colono había acompañado las grandes huelgas. Que después nosotros poníamos Miguelito, decía él, y la gente no acompañaba. O sea, empezó a no acompañar. Algunas situaciones no eran muy explícitas, por ejemplo, y en otras fue distinto, ¿no? Yo viví la experiencia de la zona norte donde no fue así, o sea, el auge de la lucha obrera, el momento que en Buenos Aires hubo algo más parecido a lo que había sido Córdoba y todo, fue en el 75. Claro. Acá no, acá había ya un repliegue, Pablo estaban en una situación, digamos, con el Negro Figueroa eran diputados, pero a su vez Montonero se había pasado a la clandestinidad, toda una situación muy particular. Ahí, siempre con esta horizontalidad de encontrarnos, discutir, conversar, ver a los compañeros de él, ver los míos, ver los mutuos. Ahí Pablo se lo lleva la Orga. ¿Por qué? Porque era el único cuadro montonero, digamos, que tenía un cargo público en ese momento. Entonces pasa a la Secretaría Política y se va. Así que nos enteramos inmediatamente, me acuerdo de la Navidad del 76, que la pasamos juntos en una casa, clandestinos obviamente.
había caído ya el grueso de la gente del norte y nos enteramos que cae Pedrito para diciembre del 76. Y después de eso, yo venía acá a Misiones en los 90, pero en una situación de silencio. Y a su vez, hoy por hoy, siendo un hombre grande, te digo, en un estado de shock, tanto político, ideológico como individual, una dureza. Yo opté, bueno, cada uno vivió como pudo en esos momentos. Yo vine acá, al monte venía, y me recibió el Toto Duarte. Lamentablemente no pudo reencontrarse con Pablo. Pero no hablábamos de nada, hablábamos de lo que pasaba en el momento. Me regaló un machete, me dijo, ¿te vas a ir al monte? O sea, en esa época había camino de tierra roja acá en Moconá. Me regaló un machete. Paré en la sede del MAM. Hablé mucho con Michel, el cual teníamos enfrentamiento importante, y al día de hoy tenemos una lectura de su rol ahí muy crítica, ¿no? Pero paraba ahí. Hablé con Enrique Pechac, pero no hablamos, o sea, ahí en ese momento la cuestión Montonero no se hablaba. Y la cuestión de, digamos, montoneros, organización previa, ligas, o sea, todo eso había quedado como... Todo eso había quedado oculto bajo un manto de inculpaciones y culpas, o sea, así como ahí los que sobrevivimos y no caímos, éramos un poco los responsables, o sea, era el chivo expiatorio. Acá Pablo era mala palabra directamente. Era la forma, encima de montonero, que viniste a contaminar todo, encima sobreviviste, ¿no? Y o sea que mi contacto con ellos fue, yo estaba en una posición a su vez absolutamente metálica, cínica, o sea, ¿sabes qué? Cada uno, o sea, estábamos muy en los 90, ¿no? Así que no hubo un diálogo, lo cual hoy por hoy, o sea, estuve tan cerca de toda la historia de Eduardo, ¿cómo se llama? De Enrique Pechac. Cuando empiezo a relevar, vengo acá, en la época esa, ya con las herramientas desarrolladas en el trabajo en los juicios, con una situación política favorable, como era la del 2014, que empecé a venir. Y ¿qué había pasado con Pedro? ¿Qué había pasado con los compañeros? Pablo no sabía de buena fuente, sabía lo que se comentaba, pero no tenía un in situ y a su vez tenía todas las capas de la memoria en sí mismo. Lo mismo el Tatú Beren. Miguel, y te hago una pregunta. Cuando vos decís qué había pasado con Pedro, ¿te referís a...? Porque hoy decías que te hubiera gustado conocer, digo que tal vez después lo pudiste reconstruir de alguna manera, cómo había vivido ese último tiempo previo al golpe, ¿no? Previo al golpe, a partir del posterior golpe. al golpe. Claro, está. Entonces, preguntarte eso, digamos, ¿no? Previo al golpe, ¿qué pudiste...? Claro, entonces, yo vengo acá, como te decía antes, seguía con el juicio de Campo de Mayo y me incorporo al gran trabajo que habían hecho, porque había mucha información, mucho más. O sea, cuando empecé a pedir cosas a los compañeros estaban el libro de Yolanda, todo el trabajo que hizo Amelia con los testimonios, en los juicios, me pasaron las sentencias, todas cosas que eran muy difíciles centralizar el norte, por ejemplo. Yo centralizado en eso, en ver qué pasó con Pedro, tratar de entender eso. Como te digo, Pablo había tenido bloqueado su acceso a los circuitos de la memoria, había todo en el resquemore. Tatú había caído preso prácticamente en marzo, apenas después del golpe, entonces tampoco era primera mano para contarme, y tampoco yo había tenido un vínculo con él, ¿no? O sea, era a través de Pablo. El único que estaba acá que me podía contar algo era Pablo, y no, porque yo conocía. Entonces empezamos, muy dinamizado por el libro ese que escribimos y por el proceso que abre la Secretaría cuando estaba Tiki, hace como una apertura a ver qué proponen señalizar. Y ahí nos jugamos con Pablo, hicimos un videíto, ¿viste? Y propusimos señalizar a Caraguá porque ya estaba en esa investigación. Yo hace rato había hablado con casi todos, tenía los materiales, Sebastián, con un montón de gente. Y empezaba a hablar con los compañeros en cierta comodidad incómoda.
de Pedro, los últimos días de Pedro sufriendo de hemorroides y con la responsabilidad de su compañera Cuestas, toda una cuestión muy lastimosa de los compañeros, que obviamente no lo, o sea, me doy cuenta que no, acá, ¿qué hay acá? Y empiezo a trabajar sobre los testimonios que juntó Amelia, en los libros esos, donde ya empezás a poner eso, data, en mapas, en cosas, y te empezás a dar cuenta de lo que estaba pasando ahí. Y ahí empiezo a reconstruir. Vos me preguntabas, la primera cosa que empiezo a ir para atrás, ¿no? O sea, ¿cuál es la última vez? ¿Qué pasó? El periodo, ¿cómo se transformó esto? Que yo sabía que era una estructura orgánica en una dispersión. Empezamos a ir para atrás y ahí me entero del casamiento de Pedro, que es la última vez que Tatú lo ve, pero que ya antes de eso, tanto Tatú como el jefe de ellos habían dicho hay que cerrar el boliche. Hay que irse cada uno donde pueda, esconderse, esto se guardémonos. Acabó. En cambio Pedro nos cuenta Eduardo Surakowski muy en detalle, porque él estuvo hasta allá, hasta que lo matan con él. No, además Pedro había tomado, y toda la gente que estaba con Pedro, había tomado, seguían con la orga. O sea, ¿qué pasaba? Ahí empecé a reconstruir la ruptura, la organización, o sea, todos estos compañeros que hablábamos, conocidos, desde el Toto, todo, era estructura orgánica. Es un dato importante, porque después cuando vos procesás la información, estás hablando de cuadros políticos militares, que tenían una disciplina colectiva, que había pautas de comportamiento, o sea, que ciertas cosas no pueden haber pasado y ciertas cosas deben haber pasado. Ahí me entero entonces la posición, yo con Pedro sabía que junto con mi amigo Eduardo, eran muy duros. Yo no entendía, o sea, acá me falta información, esto no pudo haber sido así. Bueno, entonces empiezo a ir para atrás, para adelante. Lo primero que me encuentro cuando leo todos los materiales que me proveen los compañeros, la sentencia, me doy cuenta de la presencia del modelo ejército argentino. El modelo de represión fue muy influenciado por la ESMA, por el hecho de haber sido tan público, la sobrevida de algunas compañeros, del proyecto político Macera, todo eso. En la realidad, en números totales en el país, el que lleva el peso de la guerra es el ejército argentino. Lo dicen sus propios documentos. Campo de Mayo fue el centro de una maquinaria ignorada hasta ese proceso, ¿no? Donde uno no encontraba reflejo en el relato que se iban cristalizando. Por ejemplo, la cuestión de la delación como herramienta principal del método represivo que sostenían los organismos de derechos humanos, antropólogos, un montón de gente, y vos veías que no era así, o sea, sí había un factor, no habían cantado tantos, era muy importante cuando lograban la transformación de uno, como en la batalla de Argelia, pero había otra cosa, y la otra cosa era la ocupación del territorio, que se ve claramente cuando se hace la zona 4, que es la que controla toda la zona norte del Gran Buenos Aires, Rivero, Campo de Mayo, donde se aplica la vieja doctrina de la guerra francesa, que es patear el avispero. Salen, ocupan todo, te cortan todo, detienen a todo el mundo, aterrorizan a todo el mundo y te asfixian. Los militares, el ejército, nunca entró al monte, porque la formación que tiene un soldado profesional es cobarde. Y no van a entrar al monte, como no entraban o sea, como te rodeaban. Eso se describe muy claramente en Tucumán, ¿no? O sea, no fueron a buscar a los compañeros dentro del monte. Alguna patrulla, alguna cosa y emboscada. El asunto era aislar. Entonces, una de las primeras cosas que yo tenía en el recuerdo, en el relato que me llegaba, disculpe que lo plantee así tan personalmente, que lo disculpen los compañeros, pero hay un momento en que uno queda solo frente a algo que solo uno puede hacer y hay que hacerlo, digamos, ¿no? Y en ese momento era, ¿cómo es esto? O sea, se fue al monte. Justo en esa época vino Remo Bénica y la compañera, estuve con ellos y salió la película Los del Monte y hablas con los compañeros que sobrevivieron de Chaco y te das cuenta que eso era el monte. O sea, un lugar
amplio y controlable, sin límites. Los compañeros de acá me empiezo a dar cuenta que no se habían ido al monte, sino que estaban en la parte de monte de las chacras. Lo que estaban eran las casas, las familias de los colonos. Y empiezo a ver, a través de todos esos relatos, el 3D de la ocupación militar que hubo acá. Después empezamos a encontrar, o sea, cuando digo encontrar no es porque por primera vez se hable, sino que por primera vez lo ponemos en un 3D, el operativo todo. Toda esta documentación, toda esta información estaba. El tema que había que verlo, digamos, desde un recorte, como se estaba haciendo en un montón de lugares, espacial. Y el referente de eso era el campamento de Acaragua. ¿Por qué? Porque evidenciaba lo que casi no se había hablado, que era la represión en el interior de Misiones. Sí estaban todos los testimonios. Hay un testimonio muy gráfico que es el de Stirliuk, no sé pronunciar bien los nombres de ellos, que es un compañero, un colono, que cuenta que la primera vez que le dicen todavía no te agarraron a vos los otros colonos, los colonos que estaban con el poder, en la cola para entregar la carga con su camión. Después de eso, vuelve, él vivía por cerca de Pindaití, Colonia Mavale, vienen los milicos y le hacen conducir el camión en el que secuestran a Betty, ¿cómo se llama? La compañera esta central del movimiento rural cristiano que murió hace poco. ¿No es Susana? No. Sí. Ah, bien. Bien, Susi. Sí, Benedetti. Sí. Ahí está, Susi. Sí. No está viejo, los nombres de pronto se No, está bien, yo estaba... Bueno, se la llevan a ella, que la meten en el campamento de Pindaití el primer día, está ahí el campamento, lo fotografiamos, fuimos. Y empiezas a ver una ocupación territorial muy grande. Después buscas en los archivos del Ecos Diario todo y se habla del operativo Toba 2, cuando sale, cómo controlan. Los testimonios que están en ese trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos cuando estaba Amelia, cuentan detalles totalmente. Fue el oficial tanto, estaba en el campamento que había estado en 1 de mayo, no en 2 de mayo, reconstruyendo una escuela. Todo eso, por eso te digo, los testimonios son Big Data, o sea, hay cosas muy útiles, muy importantes en cada lugar. Claro. Sí, además esto que vos decís de poder articular y poder ver en 3D, porque si no, de lo contrario, queda como un testimonio aislado donde buscas algunos indicios de, bueno, cómo fue la represión. Siguiendo pero no el modelo de las caídas, vas viendo, o sea, vas siguiendo una línea cuando es un espacio. ¿Viste? Es como reconstruir, digo, nosotros a veces pensamos, ¿no?, que un poco la cuestión represiva también se tiene que pensar en relación con cómo era la organización, ¿no? Porque digo, cómo se... y ahí hay una relación muy importante que hacer, entonces un poco pensando cómo era la organización en el territorio, vas a poder luego pensar, bueno, actuaron así porque en realidad... Claro, entonces ahí empezamos a reconstruir, encontrarnos con los compañeros, o sea, uno venía, saca la cara y dice, nosotros éramos montoneros, todo bien con que podemos hacer toda la autocrítica o puede ser que haya lo que sea, pero lo que éramos era eso, Pedrito era eso, Toto Duarte era eso, Eduardo Zurakowski era eso, hasta qué punto eran eso, y eso es lo que yo empiezo a encontrar. Encuentro la ruptura que se da en el año, me empiezan a contar la ruptura que se da en el año 74, ¿no? Claro. ¿O 73? Y el relato, 74 creo. ¿74? Sí, sí, porque cuando yo vine, que estoy seguro que era el 74, vine un día, nos fuimos en esa camioneta que te digo, era para junio, invierno del 74. Y todavía estaban ahí por romper. En esa ruptura se da una serie de cosas. Por un lado, la operación que hace sobre eso, sobre el MAM, empieza a haber una operación donde la parte del loperreguismo, con una alianza ignorada, pero una alianza con sectores del PC o de la izquierda, que ellos mismos ignoraban que estaban confluyendo en una misma estrategia, coordinada por Michel, donde lo que plantean es basta de meternos con la raíz del problema. Entonces empiezo a ver esa ruptura, empezamos a ver para atrás, charlando con Pablo, con el Tatú, tratando de pasar por
encima de décadas de dolor y de frustración y de esperanzas y todo el amasijo personal que es todo esto, y todo el dolor que trae, ¿no? Empezar a recordar en detalle, incluso recordar las esperanzas que en algún momento uno tuvo en el mundo y en la vida. Y empezamos a mirar para atrás el momento de la ruptura como un momento fundamental para entender los personajes. Había como una alianza entre sectores de la izquierda, el lópez-reguismo, el peronismo más ligado a Isabel y los servicios, y un montón de compañeros de base que consideraban que se había ido demasiado hacia la raíz del problema y la proposición de una resolución. Sin embargo, había un montón de compañeros que sí habían participado de esa profundización. El ejemplo claro yo creo que es el diario, ¿no? Donde ves sobre la problemática de la mujer colona y todo lo que salía ahí. Había habido una radicalización muy grande. Sin embargo, una de las más radicalizadas, la Peltan, queda con el otro grupo. O sea, hay más bemoles en todo esto, ningún relato va a ser completo y uno lo hace desde el lugar de haber estado en la otra posición, que había que profundizar todo esto hacia una transformación, o sea, era imposible, no se podía estar dando todas las batallas, siempre íbamos atrás del problema. La raíz del problema era el sistema capitalista neocolonial. ¿Y este tema de las mujeres, qué te acordás específicamente? Bueno, es que una de las cosas que empiezo a ver cuando empiezo a poner las cosas sobre el espacio y a recorrer el espacio es esa ocupación, que no hubo chacra. Empezás a hablar con gente que no tiene nada que ver, no hubo chacra en Misiones donde no hayan entrado los milicos, robado un par de cositas, hacían alguna barbarie, pero la gente le tenía miedo a los guerrilleros, no a esos que le hacían eso. Después te lo contaban, guerrilleros que no vio nunca. Pero había un trabajo mediático muy fuerte, una construcción del enemigo terrorista que empieza en esa ruptura. Ya las acusaciones de Michel y ese grupo están siendo llevados por dos montoneros que era particularmente lo que querían era sacar a Pablo y a Estela como primera medida. Hacen como una movida y logran hacer una asamblea donde sacan a la conducción y ponen una nueva conducción. Y ahí empieza la discusión política de qué hacer ante eso. El Tatú, la organización, Pablo, más o menos, pensaban que había que quedarse. O sea, dar la lucha esa interna, no comprometerse con esas políticas de bajar las banderas, porque en la práctica simplificaba eso, respetar el pacto social, que no respetaban los empresarios. Porque acá todo esto es la puja distributiva, por más que nuestro presidente diga que no. O sea, es la puja distributiva. Había habido una recuperación de la vida de los colonos durante la primera lucha del MAM, sensible, concreta. Bueno, como te digo, cuando pones todo sobre el mapa, después te voy a mostrar, yo tengo un mapa del 75 de Misiones, porque en ese proceso de preparación de la represión, en el 75 se cartografía toda la Argentina, particularmente a nivel 1 en 20.000, Misiones y Tucumán. Se empieza a construir la Ruta 7 para poder acceder con el ejército al interior de la provincia, y de hecho, el tiempo de sobrevida de los campamentos del Negro Figueredo, de los Hitler, de Pérez Rueda, de Surakowski escapando y van por la obra de la Ruta 7, o sea, se estaba construyendo una nueva Misiones donde no hubiera esa puja distributiva, se construyen pueblos nuevos como Andresito con una impronta de las fuerzas de seguridad muy fuerte. Se empieza, así como en Tucumán, esos proyectos colectivos, ese operativo TOBA mostraban un proyecto de reconfiguración, de modificación de la vida del sector agrario para acabar para siempre con determinadas cosas. Y una de esas cosas se ve claramente cuando empezás a ver los testimonios, el ensañamiento con la mujer colona. Ensañamiento que hubo en todos lados, pero acá hay una particularidad muy fuerte, o sea, todos los procedimientos y los allanamientos son con violaciones y esclavitud sexual y todo eso como en todos lados.
pero hay como un ensañamiento político posteriormente, una construcción de los servicios de seguridad, porque las patotas, además de pegar y de llevar, secuestrar, hablaban, le explicaban a la gente por qué habían llegado a esa situación, te planteaban que a vos te cantó tal, a vos te... y todo se hacía una construcción cuando no era necesario, si vos mirás desde un punto de vista de la inteligencia, nadie cante a nadie para ocupar todo el territorio y llevarse a todos, porque eran todos conocidos, todos públicos, todos tenían su chacra, todo, o sea, no era necesario. Entonces lo de la mujer, me preguntaba yo, se ve primero en los testimonios, esa ocupación del territorio implicó, la represión se llevaba a los lugares. O sea, había lo mismo que en cualquier lugar, siempre había un chupadero cerca de donde torturar inmediatamente a las personas para obtener datos inmediatos y además para construir un relato que haga persistir en el tiempo ese proceso. Ese relato, en el caso de las mujeres, fue tratarlas de las putas de los guerrilleros. Había una mitología que era que había una guerrilla rural, que no era la situación, sí había campamentos rurales, pero de refugio, y que las mujeres habían sido las putas de los guerrilleros. Y hacen un trabajo detallado, que después con el tiempo uno en juicios como Campo de Mayo, todo eso, vos vas viendo cómo se tomaban el trabajo de ensuciar a cada una de las personas y todo el mundo te dice, sí, a mí me cantó tal, a mí me tal otro, y además darle forma a que la gente pueda cargar con la cobardía que vivió cuando vio que arrastraban, por ejemplo, al negro Bajura o Baruja, siempre me confundo. Se lo llevan a los compañeros, los agarraban acá, en el territorio. Particularmente en esa ofensiva del operativo Toba 2 que arranca definitivamente el Día de la Madre, caen allá en Jardín América. Se lo llevan y le dan masa en los profesionales en Posadas. Cuando dice Pedro está en Torta Quemada, se lo llevan hasta Torta Quemada. Ocupan las chacras de Pindaití, de la familia Jolot, de la familia Olivera. Se quedan ahí días y días. Ahí torturan, ahí matan, por ejemplo, al Coloradito Zaremba. ¿Cómo se llama? Los tienen a los compañeros colgados del TUN, como lo tuvieron a Enrique. Violan a las compañeras. Se comen sus chanchos, ocupan sus chacras. Y al negro lo llevan hasta Torta Quemada y en Torta Quemada no estaba Pedro. Entonces se lo llevan de vuelta hasta Caraguá, que era el lugar donde tenían el campamento más grande y podían torturar tranquilos, arrastrándolo. Y eso lo ve todo el mundo. Entonces todo el mundo que vio cómo fue pasando, cómo se llevaron a su vecino, que quedó aterrorizado, que no quiere hablar, que tiene miedo, necesita también un relato que los haga sobrevivir. Y ese relato es el funcional a los servicios en ese momento y que después sostiene en el tiempo esa eliminación del enemigo. O sea, durante cuántas décadas no se pudo hablar de la militancia de los compañeros acá. Durante cuántas décadas seguimos hablando pobre Pedrito, mal llevado por unos montoneros malos, que siendo un líder natural se equivocó por todos lados. Y no la historia política de un sector amplio de los colonos que se organizaron frente a las cuestiones de fondo de la explotación capitalista, pero también a la cuestión de la mujer, que se ve que a partir de la influencia del movimiento rural cristiano y todo ese grupo, Susana, Estela, hicieron un trabajo impresionante, que lo ves en los artículos, donde hoy por hoy no le envidian nada e inserto en la realidad social del momento al discurso feminista de hoy, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver y vemos que en esa ruptura, la postura más radical la tiene Pedro. De hecho, imprimen un número del Zapucay, o sea, lo que sería el movimiento Amanecer Agrario, y la Orga le prohíbe que lo distribuya. Y Pedro los manda a la puta que los parió, y lo distribuye igual. En ese momento se empieza a generar, estamos hablando llega la ruptura en el 74, y empieza un decaimiento
tanto el MAM oficial como el MAM Ligas, un acorralamiento a nivel nacional, un repliegue de los sectores medios, una inexistencia de amplios sectores trabajadores. De hecho, en Posadas, Monte Carlo, todo ese eje tiene más inercia, tiene más tiempo, es la época de que son diputados Pablo y el Negro, hay toda una actividad, pero acá empieza a languidecer por lo que yo recibo. Hacia finales del 75, particularmente después del casamiento, se da el casamiento de Pedro y Matilde, ahí se juntan por última vez con Tatú, con algunos compañeros, y está todo el grupo que sigue en la estructura orgánica. Pedro ya era oficial montonero, o sea, sus subordinados estaba ¿cómo se llama? Toto, Duarte, Eduardo Surakowski, bueno, todos esos compañeros, muchos de los cuales Toto, me imagino, y Eduardo me dio la autorización para nombrarlo, pero la verdad que todos estos que estamos nombrando estaban todos en la estructura orgánica. Eran aspirantes, oficiales, o sea, eso te da una lógica. Entonces empezás a ver los testimonios y te das cuenta que tienen un 45 y una granada, tenía el Negro Figueroa, o sea, era un oficial, o sea, porque yo sé qué tenía cada uno. No había nada de armamento acá, pero había, y a partir de este trabajo nos damos cuenta que Pedro, junto con un sector, o sea, con el grupo de ligas, un sector importante de compañeros del territorio, se radicaliza. Varios de estos compañeros se ofrecen de voluntarios para Formosa, no van o sea, de los que quedaron acá, no fueron. Y hay una radicalización, lo que yo te decía, a nivel nacional, que no se reflejaba en el tipo de práctica, pero sí, o sea, la práctica revolucionaria acá seguía siendo principalmente político-organizativa. No había una estructura, no se planteaban hechos militares importantes. Pero no porque hubiera no compartir algo, sino porque no se daba, no era lo que la práctica mostraba. Entonces todo ese grupo empieza a sostener la primera represión, viene el golpe. Ahí Eduardo nos cuenta que Pedrito pensaba que había que aguantar, que iba a ser como todos los golpes. Y Eduardo le dice, no, mirá, que si no. Ahí empiezan a moverse los compañeros tanto de los ejes urbanos, de otros lugares, y empiezan a refugiarse en las chacras, en lo de Surakowski. Después cuando viene el golpe ya ni siquiera ahí. Se le busca lugar y se hace un primer campamento. Esto medio, o sea, primero van a un par de casas, Pedro y Matilde, y al final se hace arman un primer campamento los Hitler, allá cerca del Tabaí abajo, donde reciben a un montón de compañeros del interior, Pérez Rueda, por ejemplo, de la ciudad, la maestra, la otra Susana Ferreira, la gente del Negro Figueredo y Zamudio, toda una estructura que era la estructura orgánica, que yo recién consigo empezar a entenderla hace poco tiempo hablando con los compañeros de la zona, que se largaron finalmente después de toda esta situación de que se empezó a generar un poco de espacio, por lo menos hablar entre nosotros. Todavía hay compañeros de estos compañeras que no han podido llevarlo, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esa condena, ese trabajo, el genocidio en plano intelectual y discursivo, se sostuvo al tiempo. Si vos contabas eso, al día de hoy sigue, si yo te digo, éramos todos montoneros, también es una distorsión, porque éramos básicamente, centralmente lo que hacíamos era una práctica de solidaridad social donde veíamos los conflictos y tratábamos de actuar en función de eso. La cuestión de la violencia estaba instalada por todos lados, no era tema, o sea, puede ser que haya sido a nivel central uno de los errores cómo administramos la violencia, pero las cuestiones importantes y trascendentes fueron otras, más bien de tipo político, y qué posibilidades había de construir un mundo alternativo en esa época, o sea, qué batallas se estaban dando acá. Te hago una pregunta respecto de esto que decías hoy, ¿no? De la cuestión de la lucha
contra el capitalismo, básicamente, y en el territorio específicamente, vos, a partir de la investigación que hiciste posterior, identificás ya sea grandes propietarios que hayan trabajado coordinadamente en la represión o empresarios. Mira, todo esto es importante para saber hoy cómo trabajar, fue a la vista de todos. El operativo Toba ocupó, o sea, primero viene el golpe militar, ahí cae toda la gente más pública. Después viene el jefe en ese momento de la zona 2, o sea, del cuerpo 2 del ejército, le dan arresto a Cayano, porque le dice, acá está lleno de montoneros y no me trae a nadie. Y se planifica el operativo Toba 2, donde se ocupa el territorio a la vista de todo el mundo. Antes de eso viene Videla y se reúne con Urrutia, hay una foto que nosotros sacamos del diario y hicimos circular, donde, como vimos en el juicio de Campo de Mayo, los empresarios le reclaman acabar con esto, que todavía todo lo que le habían armado quilombo estaban muy sueltos por ahí, y ahí empieza el operativo Toba. Eso se hace públicamente. Las patotas que se arman, uno de los que estaba en las patotas lo cuenta en el juicio Enrique Pechac, cuando van a buscarlo, es Morales, el capataz de Urrutia. Eduardo Surakowski me cuenta, y además está declarado, que es el que le llevan, lo cuenta el policía en los juicios, lo cuenta el policía que detuvo o que estuvo ahí en la caída de Pedro y Matilde. Lo llevan, Morales lo llevan en un baúl a Pedrito y le dice, matalo, y el otro dice, yo no voy a hacer eso, vos no servís de policía, en el playón de los Urrutia. Y Eduardo Surakowski nos contó que cuando lo llevan a él y a Pedro, estaban todos. O sea, yo no quiero hacer nombres porque además es una información que lamentablemente no se trabajó bien en ese momento y Eduardo ya, no sé si la recordará, Pablo recuerda algunos nombres, pero estaban todos, los tealeros, o sea, querían ver a aquellos que le habían hecho la vida imposible. Acordate aquella anécdota de cuando viene Pablo Navajas Artázar acá al MAM, que se encuentra con el otro Pablo, el involucramiento personal del poder real del territorio está probado, está visto, están en los testimonios, están en los juicios, están en sentencias firmes. El objetivo era ese, acabar y escarmentar al sector radicalizado de los colonos y a las mujeres. Y esta cuestión que vos decías, ¿no? De cómo también se transformó el territorio, se transformó, digamos, de alguna manera la sociabilidad, la cuestión más comunitaria, no sé. Ellos ocuparon, trabajaron políticamente los servicios, la gente sabía quién te había supuestamente cantado, pero no sabía quién te había llevado. O sea, sabemos quién los servicios acusan de haber delatado. O sea, se dio, yo creo que eso también tiene que ver con la historia de la memoria, se le dio una importancia a la delación que no es real. Por ejemplo, después ese último periodo donde vienen los campamentos, ahí empieza la complejidad. Hay un primer campamento, como te digo, allá en Jardín América. Después se hace otro campamento muy grande, la chacra de los Yansat. Acá, muy cerca de donde fue Acaraguá. O sea, Acaraguá está en la salida de ese campamento. Lo ponen ahí porque sabían que circulaban. Eso es lo que te iban haciendo. Te iban rodeando, que pasan con un carro. Algunos se van por el monte y otros pasan por un carro para ahí enfrente y se separan. Vuelve a haber otro campamento en los Tesales, allá en el Tabaí, donde quedan los Hitler, Pérez Rueda, que era, compañeros, o sea, era el responsable militar de la organización en una estructura militar inexistente, ¿entendés? Pero estaban ahí, ¿cómo se llaman? El Negro Figuerero y Eduardo Surakowski se van hasta allá Mavale, Aristóbulo, buscándolo a Pedro, no lo encuentran, y ahí se dan cuenta, o sea, hay todo un proceso de ese campamento en Acaraguá, donde tenían un mástil y saludaban a la bandera, y hacían entrenamientos, reuniones, discusión política, salía la maestra Ferreira a hablar con los colonos, hacían laburo político hasta último momento, hasta que empiezan a caer, a partir de la ofensiva y ahí sí me imagino
porque yo también estuve en retirada, cómo fue sintiéndose Pedro. O sea, de una situación combativa a una situación donde te das cuenta que los están matando a todos, los mataron a todos, yo estoy vivo, está esta situación, o sea, y empieza un periodo donde sí hay una retirada. Hay un libro muy bueno de esta compañera Robles que se llama Papá Muerto, que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, que tiene que ver con esa sensación del que se retira todavía ordenadamente, pero vos sabés que cayó tu compañera, tu compañero, o sea, y el efecto que eso va produciendo, ¿no? Hasta el punto de que hacen hasta que hacen lo inexplicable. O sea, ¿por qué Pedro y Matilde fueron a la chacra? O sea, no precisó delatarlos nadie, o sea, había un cerco territorial, las personas que habían estado contra el movimiento agrario ya en su momento eran buchones, o sea, los vecinos, algunos te delataban según la zona, según el espacio, ¿viste? Por ejemplo, los compañeros de Chaco se refugiaron entre la indiada, entre los matacos, eso no le denunciaba ninguno. Los colonos con aspiración a crecimiento, sí, en un barrio obrero te denunciaban menos, en un barrio de clase media te denunciaban más. Entonces, ese proceso complejo de la retirada, con mucha solidaridad, porque por acá pasó mucha gente que se escondía acá en esos campamentos, salían, y los que sostenían eso eran las familias agrarias, eran los más chicos, tipo Enrique Pechac, la hermana, o sea, los Bajura, todo ese grupo de gente que iba y hacía las compras y pasaba, y si vos lees todos esos testimonios y los armás, te das cuenta de lo que era ir a comprar allá a Jardín América para que no sepan y traer toda una provista para el campamento por los caminos que eran de tierra y estaban los milicos y te contraban y te cortaban y te cortaban. Y ese era el trabajo de ellos, ir agarrando. De hecho, cuando llegan a Pindaití, donde ocupan la familia, la casa de los Olot y de Olivera, y casi lo agarran a Pedro y Matilde, todo eso se va haciendo públicamente, con periodos de tiempo donde tienen a los presos colgados para que los vea la gente. Hubo todo un trabajo de la represión que querían que se viera y que se supiera cómo era, para producir el efecto de terror, ¿no? Claro. Sí, nos contaban también de Pedro, ¿no? De que aparentemente lo habían dejado en una plaza junto con Matilde, no sé. Bueno, no sé después eso. Pedro cae finalmente con Matilde. Todo esto es 1976, o sea, Sí, desde claro. marzo hasta... No, empieza lo fuerte acá adentro en octubre. O sea, esto de los campamentos es ya... Desde marzo empiezan, y la campaña final, cuando deciden, bueno, vamos a hacer cerco y aniquilamiento, primero los cercan y los aniquilan a partir de octubre con el operativo Toba, se desencadena el Día de la Madre, le caen a todos los de superficie, a los Pechac, agarran a Enrique, a Yansá, todo, y establecen campamento ahí en Acaraguá, controlan las comisarías, toda la policía de la provincia participa activamente, como se dijo en el testimonio de Campo de Mayo de un milico que era secretario de la jefatura de inteligencia. El organigrama terminaba en las comisarías, las comisarías participaron activamente, por algo se perdieron todos esos archivos, o no del todo, pero aparentemente están perdidos, y la participación del último escalón, el que va a buscar a Pedro, el que mata al negro Figuerero y probablemente lo quema, es la policía de la provincia, excepto en el caso de ese campamento de los Tesales, donde finalmente ubican, ese campamento era una carpita, estaba Pérez Rueda, que tenía una escopeta y una pistola, tendría, uno o dos de los Hitler, esa parte todavía está, o sea, estuvieron ahí, pero se van yendo, y en un momento se ve claramente en la instrucción del caso de Flores, el jefe del regimiento de Apóstoles, que está en proceso de instrucción, un juicio que no avanzó, pero en la instrucción él cuenta que lo que hacían ellos era rodear toda la zona y traen de
de Apóstoles y de Corrientes, donde se estaba desarrollando el curso de comandos, estabas en el DIN, traen un grupo de comandos para soltarles enfrente, sea como cuando tienen los ciervos y te llevan a los gringos a matarlo, para que maten a que ya estaban rodeados, localizados, controlados, y van y cuenta, eso está todo en los registros del ejército, eso está todo documentado. Hay un videíto que han hecho ellos donde se hablan, enaltecen a esos comandos como si hubieran ido a algún tipo de combate y fueron a un exterminio, digamos, ¿no? Y lo matan a Pérez Rueda. De hecho su cuerpo lo entregan, lo sacan porque fue toda esta cosa especial, hicieron todo un circo especial para que los comandos de ellos pudieran matar a una persona por primera vez. Flores cuenta que le entregan el cuerpo, que sale, bueno, todo eso está todo en las causas. Si vos agarrás las causas, te vas a dar cuenta que todo esto que te estoy hablando de un infierno de ocupación territorial y de una transformación de las mentes y de los espacios deliberada y sostenida, está probado. Están en las causas, están ¿cómo se llama?, en las sentencias, algunas de ellas firmes, otras no, pero ya lo van a hacer. Sabemos la inoperancia de la justicia, sabemos que han tenido que hacer todo esto a pesar de eso por el paradigma internacional y para poder ir a dar cursos a Sorbona, me imagino. Pero bueno, se han logrado cosas. Y en esas cosas está documentado esta mirada territorial que de pronto uno en su febril mirada ensueña, ¿viste? Para discutirla. Pero yo me refiero a lo que vi en los cuerpos judiciales, en los testimonios reconocidos. Y esto fue más o menos así, fue una gran campaña de batalla política, donde los que nunca dejaron de hacer, Eduardo Sorakowski cuenta que el negro Figueredo fue a explicarle la cuestión agraria a un colono que cuando estaban en ese campamento, que Eduardo piensa que ese colono fue el que le sirvió de vaquiano, y le decía, no, estamos perdidos, basta, no hables más, le decía Eduardo Sorakowski. Y los compañeros seguían. Susana Ferreira salía a dar vuelta y como maestra, con la excusa de maestra, a hablar con los compañeros. La batalla política la dieron hasta el último momento. La batalla militar era irrisoria, o sea, obviamente, sí, eso es cierto. O sea, unas pistolitas, unos 38 contra batallones enteros del ejército. Pero los compañeros consideraban también que esa lucha, considerábamos, era un mensaje político, ¿no? O sea, no hay arreglo con esto. Y vos decías de Chaco, de digamos cómo las comunidades indígenas habían tenido un rol también, ¿no? Respecto de Misiones, ¿te encontraste con algo? Bueno, ahí encontré cosas muy interesantes que hay que elaborar, que no pude avanzarlas. O sea, nosotros sabemos que la historia, la participación política de las comunidades ha sido distorsionada un poco por la academia y todo, como que tienen una vida aparte. La realidad no. De hecho, me enteré en este trabajo, lamentablemente con dificultad de acceso, porque Feltan quedó del lado de lo que sería la continuidad del MAN, con el cual nosotros tuvimos, o sea, tenemos una sensación muy fea, ¿no? También la comprendo, hoy por hoy, pero en el momento, ¿viste? O sea, nos sentimos vigilanteados, ¿no? Feltan queda de ese lado, siendo una persona crítica. Seguramente hoy por hoy, sabiendo todas las críticas, sabiendo que nuestras prácticas tenían muchas cosas para criticar, pero a ella y a su yerno los guardan la indiada, los Mbiá. Hay gente trabajando acá en el Soberbio sobre eso. Yo me gustaría poder charlar. Hay gente haciéndolo, pero muy... ¿Cómo veía toda la comunidad? Que no está apartada. O sea, las comunidades tienen participación política en la construcción de todo esto desde el principio. Lo que pasa es que cuando vos hablás, por ejemplo, con los mismos compañeros de cómo se pobló esto, si no les preguntás, no te nombran que esto estaba lleno de indios y se fueron desplazando. Ellos no sintieron el conflicto, no se dieron cuenta que estaban desplazando, transformándolos en chacras. Claro. Sí, sí, tal cual, ¿no? Porque eso pensaba, ¿no? Todo el tema de la transformación que se produce a partir del golpe y también la previa, digamos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo era este territorio y qué pasó a partir de...? Misiones es territorio de frontera, pero no solo de frontera
espaciales, o sea, nacionales, que es una importancia también en todo eso, por eso la represión sobre los evangelistas brasileños, por ejemplo, que la ignoramos, pero que lo que me ha contado gente de la Reforma, gente del MED, es que fue muy grave, ¿no? En ese proyecto de homogenizar, ¿viste? Y argentinizar. Pero es frontera, y es frontera también, yo lo vi durante los 90, de la conquista. O sea, la conquista, uno de los mecanismos que le da espacio político a la conquista es negar que ya pasó. Yo la vi pasar acá. Acá en los 90 había territorios libres. El lote 8 no había, estaba el puente López, no se podía pasar, no había. O sea, yo vi cómo iba llegando primero el extractivismo, después la frontera agrícola, a partir de la ocupación, a veces de sectores, pero lo que va pasando es la conquista. Por eso hoy las comunidades, a veces voy a decir una barbaridad, fíjate después cómo lo contás, pero las comunidades prefieren hablar con los empresarios o con el Estado que con los movimientos sociales, porque no pueden negociar el espacio vital que precisan para poder seguir siendo quienes son. Ese mismo proceso pasaba ya en aquella época. O sea, a mí me han contado acá en los 90, la gente me contaba esa conflictividad vista desde el monte. Decían, sí, yo tenía un amigo que había puesto las 4 cubiertas nuevas, salió y se le rompieron todo con Miguelito. ¿A usted le parece? ¿Entendés? Te contaban la presencia del ejército, de gendarmería, pero era el final de todo. ¿Entendés? Sí, y toda la cuestión de los pinos, ¿no? Que aparece como, bueno... ¿De los qué? No, digo de los pinos, ¿no? Que por ahí... Bueno, todo ese proceso, digamos, de transformación del espacio. Hay un libro muy interesante de una argentina, pero que hizo su investigación para Francia, no me acuerdo el nombre, Pamela, el apellido, socióloga, sobre la cuestión espacial. Yo lo usé mucho para comprender en Tucumán. Y la cuestión del monte y de las casas operativas. El monte ellos no entraban, te lo rodeaban, lo conjuraban, lo ponían como una cosa espantosa, igual que las casas operativas que demolían de una hazaña. ¿Por qué? Porque estaban destruyendo, ya sea simbólica o prácticamente, los espacios donde puede haber otra cosa. Los espacios para la revolución, la diversidad, lo que sea, los espacios no controlados. Y eso pasó en Misiones. En ese momento siguió pasando en los 90 y supongo que sigue pasando un poco más allá en los pocos espacios que queda de territorios libres. Yo los vi esos lugares, donde estaba la toldería de Artemio, en los años 90 acá, ¿viste? Había tierra roja para llegar a Misiones. Yo andaba por ahí adentro, ¿viste? Endemoniado. Y vos lo ves, y ese mismo proceso pasaba ahí también, en ese periodo. Sí, ahí hay que hacer, como vos decís, todo un trabajo. Claro, porque había una ambigüedad que está trabajada en el oeste chaqueño también, cómo esas campañas como el Operativo Independencia, el Operativo Toba, reprimían, ordenaban, reconstruían y construían nuevos pueblos, nuevos espacios delimitados y construidos según ellos les parecía, y se montaban muchas veces en una mitología común con nosotros, la mitología del colono, del que va, se sacrifica, pone sobre una tierra indómita, pone su trabajo y lo transforma en un yerbal, en una cosa así, complejo. Sí. Tal cual. Este mapa es, cuando yo venía acá al monte en los 90, usaba mapas de 1 en 20.000 de esta zona para moverme en el monte, en la zona de Moconá para adentro, ¿viste? Y la última vez que venía para acá, pasé por el Instituto Geográfico Militar, donde antes iba, a ver si las encontraba, pues las que yo usaba se fueron descartando. Y no quedaba más nada casi. Y ahí me explicaron, no, esto se hizo solo en Misiones y Tucumán en el año 75 y quedan versiones digitales. Este es el mapa de Misiones en el 75. Entonces vos ves el centro de Misiones. Vos ves las partes donde no hay ruta o las rutas que se fueron haciendo. Y ves todo, o sea, a mí me motivaba, digamos, a seguir todo el rastro de los chicos sobre esta situación.
Cuando surgió, gracias al trabajo de la Secretaría de la Provincia, de Tiki, de sitios, y un montón de compañeras y compañeros de distinta situación, la señalización de Acaraguá, un compañero de sitios, Oscar Flores, que falleció de cáncer poco después, trabajó para armar un mapa que está en la señalización de Acaraguá, donde ubican un trabajo que hicieron Pablo y Tatú, recordando los núcleos de base. Entonces, como ves acá, yo lo tengo digitalizado, después te lo paso si querés, se lo he pasado a los compañeros del proyecto. Situó en mapa de Google y después lo transformó en un mapa utilizable que está en la señalización, donde se ubica los núcleos de base con su nombre, eso está en el libro nuestro y está en la lista, y vos vas viendo también en rojo los centros represivos, o sea, donde se concentró la represión, o sea, parece un tablero de Go, ¿no? Se concentró la represión donde se fue concentrando los núcleos, particularmente los de segunda generación, que son los que más quedan en ligas, que es todo el centro, ¿no? Vos ves ahí, y entonces, después de eso, hicimos un trabajo con esta compañera que te digo, con Pablo, con otros compañeros, donde empezamos, según los distintos libros, incluso el de Valero Torres, porque tiene buena información de los servicios, que serían amigos suyos, y con las charlas empezamos a reconstruir cómo fue el peregrinaje de Pedro y los distintos, acá donde hay estrellas federales, eran campamentos grandes. Este es el campamento de Acaraguá, donde ves la cantidad de núcleos, ves las cuestiones represivas. Acá, San Vicente, la zona, acá es donde estaba Pedro, en Colonia Mavale, allá en Pindaití. Este era el campamento de los Tesales, el primero y el segundo, el que hacen los Hitler. Entonces fuimos haciendo un trabajo, digamos, de ubicar en el territorio, a través del relato principalmente de Eduardo Sorakoski, que nos cuenta cómo iban de un lugar a otro hasta que deciden, bueno, cada uno vaya y trate de contactarse, esconderse, porque Eduardo Sorakoski quería que lo metan su familia en un pozo. Y la familia le dijo, Eduardo, si te agarran, te están buscando. Si te agarran, te matan a vos y a nosotros. Andá y entregate, por favor. Se entregó en Alem. El negro Figueredo buscó por allá por Campoviera, de donde él era, conectó al hermano, todo el mundo le decía más o menos lo mismo, hasta que lo rodean, lo agarran, lo matan, no sabemos dónde, el cuerpo no está, pero hay versiones, le pasamos a la jueza las versiones que hay. Lo mismo con uno de los Hitler, acá termina exterminando a Pérez Rueda, o sea, van haciendo todo un proceso de exterminio, donde ya al final los compañeros lo único que trataban de buscar, o sea, yo pienso, a mí se me ocurre que quizá, cosa que siempre se negó Pedro a ir para Brasil, quizás se acercaron tanto a un lugar imposible de acercarse como era Panambí, con la idea de pasar a Brasil, aunque también es cierto que a nosotros nos costaba mucho esa decisión, ¿no? O sea, tenía que haber un impulso político muy fuerte para salir, si no la cosa era seguir combatiendo hasta caer. Ya ahí Pedro sabía de todas las caídas. ¿Por qué? Porque la red familiar, si bien cada uno te pedía, o los que habían sido liberados, te pedían, por favor, no vengas más, te contaban, te pasaban la información. O sea, Pedro sabía para noviembre que ya habían caído prácticamente todos. Zamudio, todos. Y ese proceso de caídas también lo tenemos bastante mapeado, lamentablemente. Y los campamentos, vos contabas, o sea, estos donde están las estrellas serían los campamentos, vos contabas que había todo, digamos, una logística, podríamos decir, para poder sostener esos campamentos. Claro, esa logística, ¿quién la llevaba adelante? La llevaban adelante las familias de los colonos acá. Particularmente los que hacían el trabajo eran primero Eduardo Sorakoski, hasta que ya fue muy, o sea, los compañeros más conocidos, y después una camada más joven, que Enrique Pechac, Negro, bueno, una serie de compañeros que hacían ese abastecimiento al coso. Y a su vez venía gente de
de la capital, ¿viste? De gente, de hecho, Claro, Pelito porque no Escobar era cuenta. solamente campamentos donde, digamos, lograban esconder a colonos perseguidos, sino también a otros militantes que venían de otras provincias. Venían algunos, venían de otras provincias, había una conexión orgánica, porque los Claro. compañeros siguen siendo orgánicos hasta que ya no existe. De hecho, Eduardo Sorakowski me cuenta también que en el casamiento de Pedro había un compañero que era el que traía el Evita, que es un compañero que cayó en Corrientes. O sea, había un proyecto político hasta último momento, hasta el momento en que colapsaba seguramente cuando Pedro se acerca a la chacra de los Sorakowski. Ya ahí estaría abrumado por la situación. Ahí sí, pero no en Acaraguá, no en Tabaí, ¿no? Y así todo tampoco creo, me imagino que tanto. Quizá habían decidido que Matilde se acercara, pero no sé, porque eran conscientes de que, o sea, no teníamos a dónde ir. De hecho, tampoco tuvimos. O sea, esa historia, o sea, es como el exterminio, cuando se habla del exterminio de, qué sé yo, los gitanos, no lo lograron. En el caso nuestro un poco sí, o sea, se acabó todo, se había acabado el mundo que nosotros conocíamos, digamos. Entonces también muchas veces los compañeros quedábamos por un tiempo, a veces podíamos zafar por algún hecho que te despertaba, pero quedábamos así como, bueno, hay que seguir hasta que caes, después veremos. Entonces, ahí ya cuando estaban más solos, supongo, pero en general todo esto era una resistencia política organizada, con deseo de construcción política, hasta último momento, digamos. Nadie dejó de ser un militante político de base, ni Susana Ferreira, ni los que cayeron y vivieron. Acá estaba muy delimitado, se ve a quienes iban a matar, y el único de los que iban a matar y zafó fue Tatú, que lo saca el obispo, ¿viste? Pero se lo llevaban ya para matar. Eduardo Sorakowski cae antes, bueno, se entrega, y se encuentra con Pedro en el regimiento de Apóstoles, que él cuenta, Pedro estaba con agusanada la cabeza, todo, y los milicos le dicen que den una conferencia de prensa. Eso me lo contó yendo a la señalización de Acuarabá. Que den una conferencia. Y Eduardo me dice, yo le dije, no, Pedro, si damos la conferencia total, estamos jodidos. Y Pedro se negó totalmente, y ahí es cuando lo llevan a un auto y los matan, capaz que lo mataron antes, o sea, bueno, eso lo saben los compañeros que han visto las autopsias, porque antropólogo forense trabajó sobre el caso de Susana, los cuerpos. Claro. Y el cuerpo fueron entregados y vistos, o sea, no sé si la causa de muerte final fueron los tiros o la tortura, pero bueno, y ahí es cuando montan ese enfrentamiento fraudulento, que es todo un capítulo en la historia argentina, la enorme cantidad de enfrentamientos, como el fusilamiento del 2 de julio que te digo, donde matan a Beatriz y otros prisioneros fusilados en la construcción de ese enemigo terrorista, sanguinario y aislado, digamos, ¿no? El tema es que en ese momento, igual que en las villas, un tiempo dura la memoria, pero después empiezan a volver los que vuelven de los chupaderos, destrozados, como Adán Jolot, que mueren de tristeza, fue violada toda la familia, robaron, a él lo cagaron a palos, se perdió todo, y se va. Hay un sector que puede seguir trabajando políticamente, lentamente, pero que se ocupa de recibir y de construir esa historia de los pobres colonos utilizados, y nosotros le damos un cauce de vuelta en una organización puramente sindical, cristiana, respetuosa, y van inconscientemente, involuntariamente, completando el genocidio discursivo, la oclusión total de la historia, digamos, ¿no? Esta cuestión que ahora plantean de la verdad completa, yo le decía a mis compañeros en Campo de Mayo, nosotros la verdad nos conviene, o sea, vamos por la verdad completa. O sea, hay un montón de cosas que discutir. Es cierto que ante el terror la gente modificó algunos aspectos
Y como me decía Pablito Yonto, nosotros en el juicio de la Junta le decíamos no hables de tu militancia, y después en los juicios pudimos hablar. Yo fui y me planteé al juez y le dije, me decían Cacho, así Cacho me conocían los militantes y los grupos de tareas. Estoy en los organigramas, en los comunicados del Operativo Cóndor, todo como Cacho. Yo soy Cacho, estaba en tal estructura, en tal momento, éramos montoneros, además éramos militantes de base y poder contar toda la complejidad de la situación. Y es obvio que hubo cosas que no se contaron, pero tampoco había espacio para contarlas y a veces termina pasando que termina distorsionando la realidad. O sea, no digo que sea el aspecto central de la lucha, de la puja distributiva, de la lucha histórica, de la resistencia ancestral en nuestra identidad, pero era parte de eso. Por algo fuimos. Bueno, sí. Así que bueno, estos mapitas, chicos, te paso después los PDF. Dale, buenísimo. Nosotros les sacamos Y después foto. tengo, si querés te paso las cuestiones del operativo TOBA. Sí. Pero eso anda pidiéndome. Después están las cuatro Después sentencias. estoy pidiendo. Las 4 sentencias son muy... Tienen bastante. tienen mucho dato y esa visión 3D que en un momento uno tuvo, ¿no? O sea, ¿no? Surge principalmente del relato de los sobrevivientes y del retrabajo judicial sobre eso. O sea, estamos hablando de cosas que han sido cruzados, los testimonios, comprobados. Cuesta probar las cosas. No es cierto, como dicen ahora estos diputados que van a ver a los condenados, que sea liviana la forma de condenarlos. O sea, es todo un trabajo. Ha habido errores, hay cosas a discutir, hay conceptos innecesarios que se construyeron, como el tema de si era una guerra o no era una guerra, y si las palabras no significan nada, significan según el uso. Para nosotros la vivíamos como una guerra revolucionaria. La gente, o sea, eso no modifica los crímenes de lesa humanidad. ¿Entendés? Que Pérez Rueda se haya plantado con una escopetita frente a un rodeo del regimiento de Apóstoles y los comandos entrenados y armados en helicóptero solo, es cierto que es distinto a una guerra. Y que además, principalmente, que la lucha armada haya sido una de las formas que se daba al pueblo. Sí. Por más que, o sea, la ofensiva no era solo contra nosotros. Tal cual. Era una de las alternativas que el pueblo se daba.